Las lechuzas. Michael Grain. Michael Grain no es un desconocido para los aficionados a los cuentos negros. La historia de fantasmas que ofrecemos a continuación transpone al lector al corazón mismo de la ciudad de Bruselas. El autor resuelve esta narración mediante un recurso muy original. Trasladándose a otra época, el héroe halla la explicación de un suceso histórico poco común. Antes de penetrar en el restaurante, Armand Minsart alzó el rostro, entornó los ojos y se preguntó a sí mismo si llovería. Nubes espesas rodaban por el cielo, semejantes a enormes vejigas llenas hasta el extremo de reventar. Era lógico esperar que reventaran de un momento a otro, gratificando a Bruselas con un fuerte aguacero. Al final empujó la puerta del establecimiento y luego de quitarse el impermeable fue a sentarse a una mesita situada en el fondo de la sala. Encargó pescadilla a la flamenca y se deleitó regándola con un vino blanco de las uvas negras de Frankenthal. A continuación se relamió con la exquisita cerveza Kriek Lambic y luego de encender un cigarro puro empezó a fumarlo voluptuosamente, mientras paseaba un poco la mirada por todos los rincones del restaurante. El joven Armand tenía una larga cabellera de color castaño y grandes ojos azules asombrosamente claros, tan claros que quienquiera que los mirara fijamente experimentaba en el acto una extraña sensación de vértigo, lo cual, por otra parte, no dejaba de atraer sobre su persona la atención de la gente que penetraba en el radio de gravitación de la misma. De mediana estatura, con un cuerpo bien proporcionado, pese a una leve tendencia a la gordura, lo cual era una inevitable secuela de sus gustos de gastrónomo, así como de una manifiesta inclinación hacia la buena cerveza, tratárase de las de Alost, Maretsous, Orval o también de Audenard. Empleado en la SNCB, la cual no podía menos que felicitarse por sus buenos servicios, Armand tenía todos los años a su disposición cierta cantidad de billetes gratuitos que no dejaba de utilizar. Todos sus fines de semana y vacaciones los pasaba en algún rincón del país. La semana anterior se hallaba en Damme, donde recordaba haber saboreado en las 3 jarras de plata una deliciosa anguila frita acompañada por un exquisito vino rosado. Aquella mañana había visitado el Museo Van Maerlant, morada patricia medieval, que en 1468 había servido de marco a la boda de Carlos el Temerario con Margarita de York. Por la tarde había acudido a la iglesia de Notre Dame, cuya piedra fundamental había sido colocada en 1225. ¿Cuántas cosas conocía Armand Minsart? No es que hubiera conservado en la memoria todo lo que le habían machacado por aquellos tiempos en que gastaba los fondillos de sus pantalones sobre los bancos de la escuela, ni mucho menos. Todo lo que él sabía lo había visto con sus propios ojos. Esto es, con sus propios ojos. Así es como unos pocos meses antes, cuando estaba alejándose del pueblo de Band, divisó en lugar de la pequeña campilla de Notre Dame de la Salette un inmenso alcázar, y pudo presenciar una extraordinaria escena. Asaltados, los moradores de la enorme construcción feudal habían fundido todo el oro que obraba en su poder y lo habían metamorfoseado en una cabra que habían arrojado luego a un pozo. Según lo que se comentaba, un subterráneo comunicaba dicho pozo con el castillo actualmente desaparecido, y podría hallarse el fabuloso animal en una misteriosa galería que nadie habría explorado hasta hoy. Pero Armand, que dudaba siempre de lo que veía, llegó a convencerse que todo esto no era en realidad más que fruto de su imaginación. ¿Acaso podía ser cierto? Vamos, él no estaba loco. Seguramente no lo estaba al extremo de dar crédito a las visiones que a veces obscurecían su cerebro. No, Armand Minsart era un hombre razonable que vivía en un mundo razonable con principios razonables. Algunas veces pensaba si existirían sobre la Tierra seres semejantes a él, pero esto le parecía muy poco probable, aunque de cuando en cuando, en presencia de ciertas personas, se sentía impactado, lo cual le indicaba la existencia de cierta afinidad. Era entonces cuando tenía la tentación de abordar a esta persona, que también parecía interesarse por él. Pero antes que hubiera podido dirigirle una sola palabra, su mente hacía tilit y recobraba entonces el equilibrio que le enseñaran a conservar. Se alejaba lentamente como si no hubiera ocurrido nada, sin volverse. En vista de que había terminado su Kriek Lambic y su cigarro puro, Armand reaccionó y se decidió a abandonar el restaurante, no sin antes lavarse las manos y refrescarse la cara. Caminó mucho tiempo por la capital.
Al caer la noche, observó que estaba andando por una calle desierta, estrecha y oscura, de la cual nunca había oído hablar. Ahora bien, no conocía todo Bruselas. Durante el día había visitado varios museos y entre ellos Le Maison du Roi, la Casa del Rey, antiguo mercado del pan reconstruido en el siglo XIX. ¿Era allí donde había podido admirar el magnífico retrato de una espléndida mujer? Quizá en el Museo de Arte Moderno, o sería en el Museo Wiertz. Sea lo que fuere, desde que reparara en este cuadro se sentía cambiado, en cierto modo indiferente a todo. Y si antes había deambulado por la ciudad con la firme convicción de ir un poco a todas partes, ahora en cambio erraba, sin prestar atención a los lugares por los que pasaba. ¿Quién pudo pintar a aquella soberbia criatura? ¿Quién era aquella maravillosa náyade? ¿Cuál era la inscripción que había podido leer al pie del retrato? Recordaba perfectamente su nombre, Jane, pero era todo lo que su mente había retenido. Bah, tarde o temprano sin duda lo recordaría. Al llegar al final de la calle, se dio cuenta que en realidad se hallaba en un callejón sin salida, volviéndose. No pudo evitar fruncir el ceño al comprobar que ahora la oscuridad era completa. Se adivinaban más que se veían los contornos de las casas bajas que parecían encogerse bajo el peso de las sombras. De repente Armand sintió que palidecía. ¿Por qué no llegaba a distinguir las habituales luces de la ciudad? ¿Por qué no percibía el embotador ronroneo de los motores de los coches? La noche había formado una horrible telaraña que como una gigantesca mano se había cerrado sobre el barrio, en tanto que un silencio absoluto se había impuesto sobre todo el vecindario, vedando incluso a las piedras el derecho a expresar su terror. De pronto una bandada de horrorosas lechuzas surgió de no se sabe dónde, silbando diabólicamente al par que azotaban el aire con sus muñones. Oyó cómo se abatían sobre un techo y arañaban las tejas con sus ganchos retorcidos. Luego callaron, y repelentes centinelas de un infernal ejército iniciaron la guardia, sombrías y taciturnas. La noche confería un aspecto terrorífico a aquel lugar. Procedente del oeste, sobrevoló el barrio una bandada de alegres pájaros que al divisar a sus siniestras hermanas desaparecieron, cabalgando sobre el viento del norte. Un cierzo brutal barrió la calle, haciendo revolotear las hojas amarillas cuyas líneas negras parecían expresar luto, y la amontonaba en el camino lluvioso. Armand se estremeció. Sus grandes ojos azules, desorbitados por el miedo que experimentaba, empezaron a escudriñar la oscuridad. Hubiera querido gritar. Sus labios temblaron, pero ningún sonido salió de su boca. Al fin lanzó una especie de gemido, un ahogado sollozo. Entonces comenzó a llorar. Primero despacio, luego en forma cada vez más fuerte. Una risa histérica le desgarró pronto la garganta, esta última batiendo como la cangreja de un buque de 3 palos. Poco a poco acabó por calmarse. Con su mano temblorosa secó una lágrima que le había señalado la mejilla como una cuchillada. Respiró lentamente, profundamente. Vamos, ¿acaso había perdido la cabeza? ¿O es que su buen sentido natural le venía a faltar de repente? No era posible. ¿No había logrado siempre alejar cualquier alucinación de su mente? Unos 15 días antes, en Bouvigne, visitaba la casa del baile, cuyo labrado y aparejo de las piedras no tiene nada de ibérico. No obstante, todo lo que puede decirse a este respecto, ya que fue el flamenco Venceslas Coberger el arquitecto de aquella obra. Al alejarse de aquel bello edificio que databa del siglo XVI y XVII, había visto cómo las tropas españolas salían en defensa de la ciudad, que actualmente no representaba más que una pequeña aldea incorporada a Dinant. Pero no le costó ningún esfuerzo hacer que esta nueva visión desapareciera. ¿Por qué motivo no podía actuar en la misma forma en este preciso momento? Pues, no dudó de ello ni un solo momento, la calle entera sumergida en la oscuridad no podía ser más que un espejismo como tantos otros. Cerró los ojos e iba a concentrarse a fin de hacer caer el velo oscuro que le rodeaba, cuando de pronto un grito desesperado desgarró el silencio. Esta vez, más sorprendido que asustado, alzó de nuevo los párpados. Aunque era extraña e inquietante, esta llamada emanaba de un ser humano, y a pesar de lo repentino del hecho y también de la bestialidad del aullido, esto le tranquilizó. Se interrogaba sobre la procedencia de este lamento desgarrador cuando percibió unos extraños gorgorismos y jadeos entrecortados por algunos reproches mascullados por una voz ronca.
escuchó un nuevo grito, y Armand cayó por fin en la cuenta de que era una mujer quien lo había proferido. Vaciló durante unos segundos y luego, echando al olvido su reciente terror y no dejándose llevar más que por su valor, se lanzó directamente al lugar desde donde llegara el ruido ahogado de una lucha misteriosa. Pronto distinguió, retorciéndose en el húmedo empedrado de la acera, una oscura masa, dos siluetas imbricadas una en la otra. Armand no era, hablando con propiedad, extraordinariamente fuerte, pero un golpe seco con sus puños juntos en la espesa nuca de aquel hombre grueso bastó para poner a este último fuera de combate. El cuerpo del desconocido se desplomó. La chica no tardó en darse cuenta de ello. Permaneció inmóvil un instante para recobrar algo de aliento. A continuación empujó brutalmente a su agresor, ahora inofensivo, y se puso en pie. Gracias, dijo con una voz turbadora. De no haber intervenido usted le habría matado con esto. Y sacó de su corpiño un pequeño estilete cuya hoja brillaba tenuemente en las tinieblas. Con gesto gracioso devolvió el puñal a su sitio. ¡Diablos! Exclamó Armand en un tono de fingido temor. Con esta arma no le habría costado trabajo mandarle ad patres. La chica lanzó una carcajada celestial. Tuvo la clara sensación de oír entrechocarse unos colgantes de cristal. Es verdad, tiene usted con qué defenderse, adujo él a continuación. Sin embargo, y a no ser que exista algún inconveniente, tendré mucho gusto en acompañarla hasta su casa. Como no contestara, añadió rápidamente: Por cierto, ¿dónde vive usted? Se le antojó que ella vacilaba durante un breve instante, tras lo cual informó con un aire alegre: Vivo al final de esta misma calle. Estaré encantada de que me acompañe hasta mi domicilio. Con ambas manos recogió su largo vestido para que no rozara el suelo, y se alejó rápidamente, seguida por Armand, que no tardó en alcanzarla. Le brindó galantemente su brazo, lo cual fingió primero ignorar. Luego, sin decir una palabra, sin volverse siquiera hacia él, consintió en apoyarse en él. Un suave efluvio emanaba de su protegida, lo cual no dejó de conmoverle hondamente. Había conocido muchas mujeres, pero no había experimentado nunca una impresión semejante. No habría sabido definir el perfume que se desprendía de aquella mujer. Era exquisito, salvaje y penetrante. Sin darse enteramente cuenta de ello, dicho efluvio le transportó 10 años atrás, en el tiempo en que era un adolescente y recorría la selva del Congo belga. Cierto día, su padre, que en paz descanse, le había llevado a una aldea cercana. Ya caía la noche cuando llegaron. Enseguida el jefe había invitado a ambos a pernoctar en una de sus cabañas. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, Armand, que no conseguía conciliar el sueño, se había vuelto a levantar. Un peso húmedo se había abatido sobre la aldea. Había salido y a continuación se había paseado por entre las escasas chozas del lugar. Habiendo llegado al límite de la pequeña localidad, se acercó a la orilla del río y se humedeció ligeramente el rostro con agua fresca. Estaba secándose la cara con su pañuelo gris cuando percibió a su izquierda el seco crujido de una ramilla en la cual su pie descansara. Se irguió rápidamente y se halló en presencia de la hija del jefe, la cual sonreía candorosamente. «Tú calor», le dijo ella. «Oh, sí, yo calor», le contestó él tontamente. Haciendo caso omiso de la presencia del joven, se lanzó al agua. Armand quedó estupefacto y no reaccionó. Poco deseoso de seguir el ejemplo de la hermosa indígena, se había sentado en la orilla y se entretenía observando cómo nadaba. Pero cuando ella salió del agua y se acercó a él, entonces percibió aquel olor salvaje. Aquel olor... Claro que sí, era exactamente el mismo perfume que el que estaba respirando ahora. Sorprendido, Armand echó una breve mirada a hurtadillas a la chica que estaba acompañando a su casa. Lamentó amargamente que la calle no estuviera alumbrada, tal como hubiera debido estarlo. Entonces habría podido comprobar si ella era en realidad tan hermosa como la estaba imaginando. Por cierto, ¿en qué calle se hallaban ahora? Estaba a punto de preguntárselo cuando ella se detuvo delante de un inmueble importante, cuya fachada, pese a que estuviera hundida en las tinieblas, le recordó por ciertos detalles la casa española de Boubigne. «Vivo aquí», manifestó en un grave tono de voz, a la vez que se volvía hacia él. Armand no contestó. Ella se encogió de hombros y añadió a continuación: «Después de todo, le debo la vida. Venga, le invito a tomar una taza de té».
La pequeña puerta chirrió de modo extraño al abrirse para cederles el paso. Emprendieron la marcha por un estrecho y pedregoso sendero, a ambos lados del cual unos arriates de flores marchitas se ahogaban bajo enormes matas de hierbajos. Privada de su aldaba, la vieja puerta de roble carcomido colgaba en forma lamentable de sus herrumbrosos goznes. Al cerrarse pesadamente, emitió un crujido siniestro que repercutió en la oscura recepción. Cogidos de la mano a fin de no perderse, treparon despacio por la escalera bamboleante, cuyos peldaños se movían uno tras el otro, bajo sus pasos que pretendían ser suaves. Por fin penetraron en una especie de salón donde imperaba un suave olor a lavanda. La joven encendió algunas candelas y antes que él pudiera contemplarla a su gusto, desapareció en la habitación adyacente mientras exclamaba: «Mi vestido está espantosamente sucio. Voy a cambiarme y luego prepararé el té. Tome asiento». No obstante el aura de irrealidad que se cernía sobre todas las cosas, pese a la impresión de ya vivido, Armand apenas si se hizo rogar. Se sentó en un magnífico sillón Luis XIV próximo a la ventana y empezó a examinar el lugar donde acababa de entrar. Del otro lado de la mesa central, cuyas patas estaban magníficamente talladas, se erguía, arrimada a la pared, una consola con patas encorvadas, adornada con 3 candelabros de cincelada plata y rodeada de otros 2 sillones cuyos respaldos y brazos acababan en partes curvas, de la misma manera que el que estaba ocupando ahora. A la derecha, frente a una espléndida chimenea a la romana, se hallaban asientos plegables y taburetes, así como cojines cuadrados destinados a las damas de condición humilde, pero que poseyeran títulos dignos de consideración. Las paredes estaban disimuladas por unas maravillosas colgaduras de lampote, bajo las cuales podía adivinarse algún soberbio entablado. Armand observó que su protegida no había cerrado bien la puerta de su cuarto. Intrigado se puso en pie, y acercándose sigilosamente echó una furtiva mirada al interior de la habitación contigua. Se asombró mucho al ver, cerca de un biombo de anchas dimensiones, un amplio y bajo lecho, dispuesto con gran pompa y cubierto con un imperial digno de una duquesa. Unas suntuosas sedas ocultaban la madera. No tuvo tiempo de ver más, excepto que había colocado el puñal en una cómoda de estilo de bull, en marquetería de ébano y concha. Procediendo del otro lado de la inmensa pantalla adornada de laca de Extremo Oriente, le llegó el ruido de un suspiro de alivio. Se apartó y volvió rápidamente a su sitio. Sin embargo, como ella tardara en volver al salón, le preguntó en voz suficientemente alta para que ella pudiera oírle: «¿Cómo es posible que en una casa aparentemente tan deteriorada disponga usted de 1 o 2 habitaciones amuebladas en forma tan agradable?» Transcurrió mucho tiempo antes de escucharse la respuesta. «Mi familia», explicó finalmente, «de la cual soy la última representante, era muy rica. Por desgracia, unos reveses de fortuna nos obligaron a deshacernos de nuestros servidores, lo cual explica el mal estado del inmueble, y a venderlo todo salvo el mobiliario de estas 2 habitaciones, que consigo a duras penas conservar en buen estado. Pero hablemos de usted. ¿No temió que le alcanzara algún golpe peligroso al atacar al despreciable individuo que quería lastimarme?» Armand no pudo evitar una sonrisa. «A fe mía», exclamó, «se hallaba demasiado ocupado en querer lastimarla, como usted dice, para oírme llegar y poderse defender eficazmente. Por otra parte, ¿no fue Julio César quien dijo: entre todos los pueblos galos los más valientes son los belgas?» Oyó cómo se reía a carcajadas. Su voz cristalina llegó hasta sus oídos como una clara cascada. «Así que usted es belga. Y, si se puede saber, ¿de qué estirpe? ¿De los moreanos, menapianos, aduatucos, eburones, germani o condrusianos?» Armand permaneció boquiabierto. Luego también él lanzó una carcajada. «Francamente», dijo, «no lo sé a ciencia cierta, seguramente de los aduatucos o de los eburones. Pero, ¿por qué se extraña de que yo sea belga? ¿Acaso no lo es también usted?» «Es muy posible», contestó alegremente, «pero en tal caso descendería más bien de los moreanos, aunque siempre tuve la creencia de que yo era de procedencia atrebata, a no ser ambiana». Él seguía riéndose, pero su risa se petrificó cuando ella entró en la habitación. Sintió que su mente se extraviaba y que su corazón latía ruidosamente hasta estallar. Sin embargo, su aspecto no tenía nada de extraordinario. Llevaba un largo deshabillé de seda azul, por lo cual pidió disculpas.
Espero que no me considere una mujer impúdica. En realidad no poseo más que un solo vestido, y por los motivos que usted conoce tuve que ponerlo en remojo en una gran palangana. Armand sentía todo aquello como algo irreal, pero por más que se repitiera a sí mismo que estaba ante una nueva alucinación, esto no dio ningún resultado. Se hallaba realmente ante él, divinamente hermosa. «Dios», gritó, «qué forma más extraña de ataviarse». Haciendo caso omiso del comentario que terminaba de emitir, siguió mirándola detenidamente, como hipnotizado por la adorable silueta que se erguía frente a él. Sin duda alguna era realmente ella, la dama del retrato. Largos cabellos castaños cubrían su bella espalda hasta por debajo de su cintura. Encima de su nariz picaresca, grandes ojos azules rasgados destilaban bajo los párpados de palpitantes pestañas una mirada fresca a la par que inocente. Su emoción no conoció límites cuando se dio cuenta que la joven, y por tanto la desconocida del retrato, se parecía a él en forma extraña. La muchacha percibió la conmoción que su entrada en el salón produjo en Armand. Desconcertada por un instante, creyó que su vestimenta se le antojaba a él fuera de lugar y hasta indecente. Olvidándose pronta y completamente del cuadro y también de sí mismo, contempló a su protegida. Al no ver en ella más que una mujer y sólo una mujer, hundió la mirada en la suya, que también era extraordinariamente profunda. Cuando la abrazó, ella no pudo reprimir un leve quejido de temor. Se esforzó por librarse y lo consiguió al empujar brutalmente a Armand, el cual, pasmado, vio cómo desaparecía en la habitación contigua. En ese momento pensó que ella iba a huir y se abalanzó sobre la puerta, que cedió inmediatamente. Vaciló un instante al ver a la joven en pie cerca de la cama, armada con el estilete y algo inclinada hacia adelante, cual si fuera una tigresa pronta a saltar. Lentamente fue acercándose a ella sin quitarle la vista de encima. Dio un grito de triunfo cuando, después de torcerle una muñeca, pudo nuevamente estrecharla entre sus brazos. Ella tropezó con el lujoso lecho, la sintió retorcerse desesperadamente y de pronto se quedó quieta y tranquila, como si hubiese tenido un súbito ataque de parálisis. Armand se quedó perplejo, pero pronto comprendió que el motivo por el cual permanecía tranquila era que la hoja traidora acababa de abrirle silenciosamente la garganta. Sus ojos desorbitados reflejaban su horror. Le acometió un ataque de hipo convulsivo al ver brotar la sangre que hacía gorgoteos. Sintió cómo tenía un último sobresalto y asimismo vio cómo se desvanecía. Estaba muerta. Fue entonces cuando una extraña sensación empezó a recorrer sus venas. Experimentaba la impresión de fundirse, de diluirse en la atmósfera. Sí, estaba deshaciéndose realmente, y de repente, a la velocidad de un rayo, volvió a ver la inscripción que se hallaba al pie del retrato en el Museo de Arte Antiguo. Jane Minsart, llamada la Virgen. Se suicidó en Bruselas en el año 1742. Junto a la joven, de vuelta a la eternidad, el cuerpo de Armand se tornó vaporoso. De él pronto no quedó más que un vago punteado que durante el espacio de un instante todavía señaló su silueta. Al fin desapareció por completo. Había vuelto a la nada, que no abandonó nunca. Encima del inmenso lecho de gala, cubierto de un imperial digno de una duquesa, yacía la joven absolutamente sola, con su cuerpo alabastrino descoyuntado, y de entre sus pechos de color ambarino fluía un mar de sangre. Sus ojos azules abiertos de par en par reflejaban una horrible sorpresa, miraban fija e invariablemente al techo. Fuera, las lechuzas todavía sobre el techo empezaron nuevamente a silbar horrorosamente. Se agitaron suavemente y a continuación alzaron el vuelo. Pero en vez de desvanecerse en la noche impenetrable, comenzaron a dar vueltas encima de la vetusta mansión que gemía azotada por un viento furioso. Una repentina borrasca se llevó sobre su ala desmelenada un paquete de hojas amarillas y podridas que acabó dejando en el umbral de la puerta de roble carcomido, cuya aldaba faltaba.